Señoras y señores, tengan un saludo cordial cada uno de ustedes que se van enlazando a estas horas a través de nuestro fanpage. Estamos nuevamente con cada uno de ustedes. Este es un espacio académico y le damos la cordial bienvenida a nombre de la Gerencia del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde, con sede en la ciudad de Huaraz. El día de hoy, en la semana de nuestro aniversario institucional, estamos con la ingeniera magíster Herminia Roncal Ordóñez, ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca, magíster en mejoramiento genético de plantas a través de la Universidad Agraria La Molina, con estudios de doctorado en agricultura sustentable y obtentor de las variedades Canchaninía y Amarilis-Inía, entre otras experiencias. Son las más resaltantes y tenemos el honor y el orgullo de presentarlo esta noche en un nuevo espacio académico denominado Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades en el Cultivo de Papa. Entonces, agradecemos infinitamente también a la Estación Experimental Baños del Inca, Cajamarca, del Instituto Nacional de Investigación Agraria, por permitirnos contar con un profesional a carta cabal, y a cada uno de ustedes por ser parte de este espacio académico, por estar siempre preocupados y ser parte del fortalecimiento del sector agrario. Como siempre, este es un espacio académico totalmente gratuito y disponible para todos, cada uno de nosotros, no solamente los peruanos, sino también a nuestros hermanos que nos escuchan a través de nuestras redes en América Latina, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, yo voy a dar la cordial bienvenida a nuestra expositora de esta noche y lo voy a dejar en el uso de la palabra con ustedes. Ingeniera, lo escuchamos. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Cumpliendo la invitación que hicieron a la Estación Experimental Baños del Inca, voy a dar inicio al tema que me han designado. En ese momento, en realidad espero que estén ustedes atentos, cualquier inquietud que tuvieran, voy a contestarlo. Y doy inicio a mi ponencia. El tema que vamos a tratar ahora es el manejo integrado de plagas y enfermedades, el MIP. Un problema que últimamente en realidad debemos nosotros estar trabajando de acuerdo al mundo globalizado, ¿no? Para lo cual en realidad es un tema muy importante. Un momentito, por favor. Enfermedades. ¿Me escuchan? Sí, adelante, ingeniero. Ya, bueno, el manejo integrado de plagas es una estrategia usada para el control de enfermedades, combinando diversos métodos de control para reducir las poblaciones de los insectos y patógenos causantes de enfermedades, para evitar las pérdidas económicas tan importantes y que además tengan un efecto en el medio ambiente y en la salud humana. ¿Cuáles son las características del manejo integrado?
Las plagas no deben considerarse de manera aislada. Eso quiere decir que no puedo considerar, por decir, gorgojo los Andes solamente como una plaga para su control. Tiene que ser, en realidad, en conjunto todas las plagas. Debemos identificar las plagas más importantes y claves en el cultivo de la papa. Reconocer y aprovechar el control natural. Conocer las características biológicas y ecológicas de las plagas. El cultivo debe integrar a todos los componentes del control de las plagas. El manejo integrado debe basarse en los niveles críticos de la densidad o incidencia de una plaga. Debe tener un enfoque multidisciplinario. Multidisciplinario quiere decir que debe estar los fitopatólogos, tiene que estar los entomólogos, y así, ¿no? Los agrónomos. Además, el uso de varios métodos de control. Ahora, uno de los problemas, en realidad, de los problemas graves que hay acá en el cultivo de la papa, es la rancha, causada por Phytophthora infestans. Esta enfermedad, sabemos que en la década del 40 ocasionó una hambruna en Irlanda del Norte. Se diezmó la población. A raíz de eso empezó los trabajos de mejoramiento genético. Vemos acá en la vista una hoja de papa con síntomas de la enfermedad. Son manchas necróticas que si nosotros nos detenemos a ver, ¿no? Esas manchas necróticas van rodeadas de un halo amarillento y pelusillas. Esas son las estructuras del patógeno. Al otro lado, nosotros estamos viendo la estructura de ese patógeno, que es Phytophthora infestans, que cómo empieza el ataque en las hojas, luego en los tubérculos, ¿no? Que cómo los esporangioforos, ¿no? Emiten las esporas, estas caen en las hojas, luego en las hojas germinan y penetran. Hay dos fases del patógeno. En la fase sexual y la fase asexual. Tal vez eso es un tema que hay que tratar posteriormente. Bueno, hablando un poco de lo que es la papa. La papa, Solanum tuberosum, es el tercer cultivo más consumido en el mundo después del arroz y el trigo. Está considerado en la China una potencia mundial, donde ellos ya están preparándose para 20 años en adelante, para que sus alimentos sean reemplazados por la papa. Nosotros, Perú, una gran biodiversidad de este cultivo, tal vez no le damos mucha importancia, pero sí debemos sentirnos orgullosos porque por lo menos contamos todavía con una seguridad alimentaria. Especialmente en nuestros pequeños y medianos agricultores. El área sembrada en nuestro Perú es de 330,000 hectáreas, donde el 95% se concentra en la sierra. Entre las variedades sembradas tenemos mayormente variedades mejoradas y algunas variedades nativas. La productividad por hectárea, un promedio de 16.5 toneladas por hectárea. Sin embargo, ya los agricultores, grandes agricultores, están llegando a 50 toneladas por hectárea. La producción por año es de 5.300 toneladas por año.
Ahora, consumo per cápita. Se refiere el consumo de que cada persona, cuánto consume por año. Y está calculado que es 90 kilogramos por año de cada persona. Los rendimientos, en realidad, del cultivo de papa son afectados por diversos factores bióticos y abióticos. Entre los bióticos tenemos, pues, la rancha, ¿no? Es una enfermedad muy grave. Abióticos tenemos heladas producidas por bajas temperaturas. Tenemos sequías prolongadas, ¿no? Y todos estos problemas afectan el cultivo de la papa. La rancha producida por Phytophthora infestans es una enfermedad muy grave. Es una pandemia en el cultivo de la papa y que debemos seguir trabajándolo día a día para generar nuevas variedades resistentes a este patógeno, ¿no? Y tal vez contribuir de esta manera a la sostenibilidad del cultivo de la papa para nuestros pequeños agricultores. Voy a describir en ese momento el huésped. El huésped, ya sabemos, la papa, Solanum tuberosum, que viene cultivándose desde hace 8,000 años en el altiplano entre Perú y Bolivia. Ahí se origina nuestra papa peruana. Con dos subespecies, la subespecie andígena y la subespecie tuberosum. Nuestra papa es autógama. Su reproducción es vegetativa por tubérculos. Podemos ver acá en una vista que yo he puesto la variabilidad de papas que nosotros tenemos en nuestras partes altas de la sierra de nuestro Perú. Formas diversas, ojos profundos superficiales, pero para consumo en fresco y procesada, excelentes. También podemos mencionar que estas papas de color, ¿no?, son ricas en elementos menores como zinc, calcio. Y también ya se está mirando para trabajar fuertemente en el mejoramiento de esta calidad de papa para disminuir la desnutrición, ¿no? He puesto la taxonomía, ¿no? Y solamente quiero indicar que pertenece a la familia Solanaceae, al género Solanum, con sus dos especies, tuberosum y andígena. En la parte inferior, también he podido mostrar ahí una vista de la distribución a nivel del mundo. La papa se encuentra distribuida en más de 150 países a nivel del mundo. Y vuelvo a repetir, ¿no?, que los países desarrollados, los países avanzados como la China, están mirando que el cultivo de papa será una alternativa para reemplazar a los principales alimentos en la China. Tal vez nosotros acá en Perú no le demos mucha importancia. Sin embargo, debemos pensar que nuestra biodiversidad, nuestra variabilidad, ya va disminuyendo. Aparte de nuestras papas nativas, también tenemos nuestras especies silvestres, que son los ancestros de las papas nativas. Estas papas silvestres, estamos mirándolas para hacer también un mejoramiento genético para este patógeno que es grave, es una pandemia. Como repito, nosotros no nos damos cuenta porque tal vez tenemos una gran variabilidad, no tenemos necesidad todavía de este alimento vital que es la papa, ¿no? Ahora, un poquito describiendo al patógeno, ¿no? Phytophthora infestans.
Pertenece en realidad, voy a dedicarme solamente a las últimas partes, que es el género Phytophthora, especie Phytophthora infestas, Mondevari, quien lo descubrió, un mérito. Podemos ver también ahí en la vista que este patógeno afecta a tubérculos, a las hojas, a la valla o lunta que le llamamos, ¿no? Y cuando la papa es muy susceptible, en realidad las pérdidas pueden llegar hasta el 100% de pérdidas de la producción. Los tipos de reproducción. Hay dos formas de reproducción de este patógeno, que es sexual y asexual. La sexual, A1 y A2, se encuentran en Toluca, México, ¿no? Y desde los años 1980 se ha reportado que está en Europa y algunos países de Latinoamérica, Asia. Como resultado de ese apareamiento, ¿no? Del A1 y A2, nosotros tenemos una alta variabilidad de razas y que son mucho más agresivas y virulentas. Afortunadamente, en nuestro país solamente tenemos la asexual, que es la A1. ¿Y cómo varía la raza o cómo se genera una nueva raza? Es por mutación, ¿no? Esa es la forma como se propaga ese patógeno. La sintomatología, epidemiología y sintomatología de la rancha. La enfermedad causada por Phytophthora infestans se lo conoce en el Perú como en otros países, ¿no? Por ejemplo, lancha le dicen en el Ecuador, candelilla también en el Ecuador, si son tardíos acá en el Ecuador, Leibli o mildew en otros lugares. Ataca la papa, Solanum tuberosum, también ataca al tomate, ¿no? Y en algunos casos también a la berenjena. Se comporta este patógeno como una enfermedad policíclica, desarrollando varios ciclos, no de la fase asexual, durante una misma campaña de cultivo. Esto quiere decir que si ese patógeno empieza un ciclo, cuando encuentra las condiciones propias para la multiplicación, no queda ahí, ¿no? La forma de propagación en realidad son a través de las esporas. Las esporas rápidamente, nuevamente, van invadiendo las hojas, ¿no? Empiezan nuevamente su ciclo y así, es policíclico. De ahí que en poco tiempo pueden destruir campos completos. La cantidad de inóculo producido depende de muchos factores. De muchos factores. Uno es el huésped o lo que llamamos la papa, ¿no? Y el nivel de resistencia que tenga el huésped o la variedad de papa. Las razas presentes en el lugar donde se encuentran. El manejo del cultivo, ¿no? Que se le está dando. Y por otro lado, son las condiciones ambientales, ¿no? De temperaturas, que fluctúa entre 10 y 20 grados centígrados, ¿no? Una humedad relativa de 80%. Alta precipitación, más de 2.000 milímetros anuales.
¿no? Y eso se observa a veces en nuestra serranía, en las partes altas, donde siempre permanecen en tiempo de lluvia con neblina, como se puede observar ahí en una pequeña lista que he colocado. En ataques fuertes del patógeno, ¿no? Ya las esporas son arrastradas hacia los tubérculos por efecto de las lluvias. Ahora, también las esporas son trasladadas a varios kilómetros de distancia por el viento. Son partículas tan pequeñas, en realidad, que se trasladan por el viento, por la lluvia. Ahora, una vez que las partículas, las esporas, son arrastradas a los tubérculos, entonces también afecta ya a la producción, a los tubérculos. La aparición de los primeros síntomas de la rancha ocurre entre 2 o 3 días después de la infección, ¿no? Vemos acá la hoja que ya les mencionaba, con las manchas necróticas, con un halo amarillento, ¿no? Y donde ahí ya en realidad son formas de pelusillas, está el patógeno en propagación. ¿Y dónde se manifiesta? A veces nuestros agricultores no lo conocen, no se dan cuenta, dicen mi cultivo está muy bien, pero suficiente sería en épocas de lluvia, con unos 2 días seguidos de lluvia, para que ya la enfermedad esté presente. Se inicia en las hojas basales de la planta. Si uno no ha tenido cuidado, en pocos días ya vemos que el cultivo ya está muy afectado. Para lo cual, ya se considera, si que no hacemos el control oportuno, ya de 7 a 10 días ya el cultivo puede estar destruido. Hablando de los primeros síntomas de la infección de la planta, suelen aparecer, como les digo, en las hojas inferiores, normalmente en las puntas y en los bordes de los foliolos, continuando luego a las nervaduras y luego a los tallos, tallos secundarios, tallos primarios, hasta romper a los tallos. Los tubérculos infectados desarrollan manchas de color gris o negro, ¿no? Acá se nota en la parte inferior, al partirlos, está un color marroncito, que luego en ataques fuertes tiende a un color negro. Y empieza por la parte superficial y luego malogra todo el tubérculo. En estados avanzados puede dar lugar a la entrada de otros patógenos secundarios como las bacterias, Erwinia y otros hongos. Ya ahí hay otros problemas ya más fuertes. La distribución de la rancha en el mundo. Ya le mencioné, México tiene la A1 y la A2. El resto del mundo, ¿no? Hasta los años 1980 solo había A1. Pero después de los 80, como ya les dije, se ha reportado A1 y A2, ¿no? ¿Y por qué hay este problema? El patógeno se ha distribuido al mundo en las semillas, mediante los tubérculos. Ahora está distribuido en todos los países. En Perú tenemos, como les decía, la A1 nada más. El tipo A1. Pero que esto se genera nuevas razas solamente por mutación. Pero por mutación debemos pensar que hay momentos que pueden surgir razas muy agresivas, ¿no? Entonces, para lo cual nosotros tenemos que estar pendientes de trabajar en la generación de nuevas variedades, ¿no? Porque se van generando cada vez otras razas. En la parte inferior se ve cómo en realidad el patógeno está distribuido en todo el mundo. Vamos a hablar un poco del control químico.
¿no? El manejo integrado luego ya, bueno, me dedicaré a lo que es el manejo integrado en sí. Pero el control químico es parte del manejo integrado. En realidad, el control químico para rancha es el método más común y eficaz, ¿no? Para lo cual se hace un uso indiscriminado de fungicidas. Ahora, ¿qué fungicidas estamos utilizando? Tenemos los fungicidas de contacto o preventivos. Estos fungicidas actúan sobre la superficie de la hoja. La acción que tienen ellos es impedir la germinación y penetración de la zoospora en la hoja. Pero este fungicida de contacto es fácilmente lavado por el agua de la lluvia. De ahí que, bueno, en lluvias fuertes casi no surte muy efecto, peor cuando la variedad o la papa es muy susceptible. En cuanto a los fungicidas sistémicos o curativos, estos fungicidas ingresan a través de las hojas, por los estomas, y se traslocan a toda la planta, ¿no? La función es que inhiben el metabolismo del patógeno. Pero hay un uso indiscriminado de estos fungicidas curativos, lo cual va ocasionando la resistencia del patógeno. Uno de ellos es el ridomil, ¿no? El control químico debemos usarlo con mucho cuidado, con mucha precaución, para no afectar el medio ambiente y la salud humana. Nosotros todavía no tenemos determinado cuánto de estos fungicidas están quedando en la papa de consumo, ¿no? Entonces no podemos hablar de una papa de calidad y ahora. Acá he colocado los costos de producción en el uso de fungicidas a nivel del mundo por año. El valor utilizado es de 5.000 millones de dólares por año, solamente en fungicidas para controlar este patógeno muy agresivo. La forma más adecuada para el control químico sería la aplicación alternada de fungicidas de contacto y sistémicos. Esta forma de control ha dado los mejores resultados en el control de la enfermedad. Entre los ingredientes activos, ¿no? Siempre vemos ahí el ingrediente activo metalaxil, mancozeb, propineb, simoxanil, clorothalonil, y así, hay muchos más, ¿no? Pero nosotros debemos tener mucho cuidado en utilizar estos productos. Ahora, ¿por qué nosotros no también nos remontamos a lo que hicieron nuestros agricultores, nuestros antepasados? Las siembras adelantadas, que se hacían en los meses de junio, julio, agosto. Luego, ya la papa, cuando ya estaba ya para deshiervo, que son los meses de octubre, noviembre, en realidad ahí sí ya la rancha viene, pero también es leve. Pero ¿qué es lo que pasa? Tal vez la exigencia de cubrir el mercado, la alimentación, es que ahora en realidad ya se produce papa todo el año. Y lo más delicado es producir papa en época de lluvia. Bueno, acá voy a mencionarles que son unos avances que va haciendo el Centro Internacional de la Papa.
en inductores de resistencia en el huésped. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir el uso de fungicidas que les estoy mencionando, que son los sistémicos. Bueno, los de contacto no son tan peligrosos, pero son los sistémicos. Los inductores estudiados, en realidad, están el fosfito de potasio, linosulfato de aluminio, óxido de silicio, ¿no? A nivel de laboratorio invernaderos, reportan que el fosfito de potasio está dando los mejores resultados, controla mejor la enfermedad. ¿Y cuál es la acción de estos inductores? Incrementa, dice, el contenido de pectina en la corteza y peridermo de los tubérculos. Cambios estructurales y bioquímicos de estos tejidos. Y lo más importante, que para eso se estudia, es que no afecta el medio ambiente como los fungicidas. Estos trabajos están en investigación. En realidad esperamos que en un futuro no muy lejano, ojalá tengamos buenos resultados y podamos trabajar con ellos. Otra forma de control de este patógeno es el control genético. Y acá mencionan que después de la epifitia de Irlanda, se inicia la búsqueda de variedades resistentes a este patógeno. Pero debemos hablar, en cuanto a la resistencia, hay dos tipos de resistencia. Una es la resistencia vertical y la otra es la resistencia horizontal. La resistencia vertical, en realidad, solamente eso a una variedad, a un nuevo material. La resistencia vertical es muy delicada porque solamente lo gobiernan 11 genes. ¿Y de dónde provienen eso? De Solanum de Mason. Son a través de cruzamientos que se ha utilizado por Centro Internacional de la Papa, pero ellos mismos se han dado cuenta que esa resistencia no es duradera, ¿no? En este caso, ¿cómo se manifiesta? Sacando una nueva variedad de papa, la planta no presenta ningún tipo de lesión, resistente totalmente, ¿no? Pero esta resistencia, como les repito, no es inestable, no es duradera, porque el patógeno puede mutar a forma más agresiva. Entonces, en este caso, pierde la resistencia rápido, ¿no? Podríamos decir que tal vez este tipo de resistencia fue la variedad Canchan que tuvo, ¿no? Que rápido perdió la resistencia, ¿no? Ahora, otro tipo de resistencia es la resistencia horizontal. En ese caso, ese tipo de resistencia en realidad, la planta sí presenta lesiones, pero lesiones leves, ¿no? No afecta los niveles de rendimiento comercial. Es resistente, esas manchas que nosotros vemos son pequeñas, no progresan muy rápido, ¿no? Y hay algo, cierta resistencia que impide el ingreso del patógeno para que se propague rápido. Presenta lesiones, pero esta, mire, a ver. Listo. Esta se presenta, y el genético. Luego de la epifitia en Irlanda, ¿no? Ya, se determinó la resistencia a esa enfermedad. Ahora, la resistencia vertical, gobernada por 11 genes, y la resistencia horizontal por muchos genes, ¿no? Pero, como ya decía, la planta presenta lesiones en la resistencia horizontal, pero esas deben ser a niveles muy bajos, que no afecten los niveles de rendimiento comercial. La posibilidad de que el patógeno mute a formas más agresivas es mínima. O sea, sí le está dando la oportunidad que el patógeno esté ahí, pero hay cierta resistencia de la planta en realidad que no le permite, ¿no? Que rápido aparezca una nueva raza. Está controlada por genes menores, es una variable cuantitativa. En el Perú, en los últimos años, se han liberado variedades resistentes
como la poderosa y la paya y poncho. La poderosa, paya y poncho. Esas son variedades que aparentemente tienen una resistencia horizontal porque hay ataques leves de lo que es el ataque del patógeno. También se están buscando resistencia en la gran biodiversidad de Solanum, que son las especies silvestres, como la Solanum tarigense y la Solanum cajamarquense, ¿no? Esas especies tienen una resistencia a lo que es este patógeno, a lo que es la rancha, en realidad, que sería una buena alternativa para el mejoramiento genético y generar nuevas variedades. Ahora, dentro del control cultural, ¿no? El control cultural es importantísimo. Es un método de control que nos ayuda a reducir la supervivencia, la reproducción, dispersión, infección y a disminuir las condiciones favorables para el desarrollo del patógeno. Entre las labores culturales nosotros tenemos la eliminación de cualquier posible inóculo que se encuentre en tubérculos descartados. Plantas voluntarias, plantas hospederas, uso de semilla de buena calidad, libre del patógeno. Rotación de los cultivos, no debemos estar papa sobre papa. Uso de suelos con buen drenaje. Los suelos deben ser de ladera con cierta pendiente en épocas de lluvia. En las épocas de siembra, donde las condiciones ambientales sean desfavorables para el desarrollo del patógeno. También realizar los aportes altos, adecuadas densidades de siembra, ¿no? Que permitan la ventilación de las plantas. Riegos adecuados, evitando el exceso de humedad. Evitar la cosecha bajo condiciones de humedad. Dentro del control biológico, ¿no? Esos son trabajos que están todavía a nivel de investigación, un método de control que no está muy difundido todavía. Hay numerosas investigaciones que han demostrado el efecto antagonista de varios microorganismos benéficos como extractos de Serratia sp, Streptomyces, Bacillus sp, Trichoderma, Penicillium, Pseudomonas, y así, ¿no? Pero eso todavía están en estudios y esto todavía no está muy bien reportado para utilizarlo, pero esperemos que avancen todavía los científicos. También se ha reportado el uso de extractos, ¿no? Trabajos de investigación, que son infusiones de ajo, de cebolla, ¿no? Fermentos de algunos vegetales como cebada, trigo, arroz, ajos, tara, etc. Extracto de cola de caballo, ¿no? Y también hay otros productos más como es el cadillo, ¿no? Todos ellos inducen a un desarrollo del patógeno, pero con cierta resistencia que tiene la planta. Bueno, hay resultados exitosos en condiciones de laboratorio e invernadero, ¿no? Pero que todavía, como digo, todavía no están reportados a niveles de campo. Bueno, acá tenemos referencias de algunos investigadores que son del Centro Internacional de Papa, ¿no? Como el doctor Ron Forbes, ¿no? El doctor Bustamante, y que son trabajos que todavía no están para campo, solamente a nivel de invernadero. Otro problema en el cultivo de la papa es la polilla que ocasiona serios problemas en el tuerco de la papa, ¿no? Y esto es la Torimaea operculella. Vemos acá en la parte inferior cómo ataca las hojas, a los tallos y a los tubérculos, ¿no? Es una especie invasiva reportada en más de 20 países del mundo donde se cultiva la papa, adaptada a un amplio rango de condiciones climáticas y agroecológicas. Produce pérdida de rendimiento debido a las infecciones de tallo y de los tubérculos. La plaga produce daños en almacenamiento y están reportados en países tropicales y subtropicales. Acá podemos ver las principales zonas productoras de papa en países donde está reportada también en la polilla de la papa, ¿no? Está en todos los países del mundo. Ahí vemos lo que está marcado con círculos rojos, donde está en todo el mundo, en todos los países donde se cultiva la papa. Es una plaga demasiado peligrosa
y que produce serios daños en el cultivo. Otra plaga es la mosca minadora. La mosca minadora, que su nombre es Lidiomyza hydobrensis. Es una plaga en realidad que está también ocasionando muchos problemas en el cultivo de la papa, ¿no? Esta mosca minadora, que oviposita en las hojas, luego las larvas minan la hoja, y es donde nosotros podemos ver que ahí hay galerías en las hojas, y que las pérdidas también son fuertes. También esta plaga está reportada en más de 66 países, ¿no? Es una plaga que está en Perú. Está presente en 27 cultivos, en hortalizas, en el Perú. Los rendimientos, la pérdida de los rendimientos, son mayores al 80% si es que no se realiza ningún tipo de control. Esta es la plaga presente, la Lidiomyza hydobrensis, que está presente en todos los países también del mundo donde se cultiva la papa. Ahí vemos los que están marcados con rojo, ¿no? Esas son la presencia de esta plaga que causa serios problemas en estos países. Otra plaga de importancia es el gorgojo de los Andes. El gorgojo de los Andes, Prenotripes sudoricalus, ¿no? Ocasiona daños en las hojas del adulto. Está en los bordes de las hojas, ¿no? En forma de círculos, de semicírculos, ¿no? Produce daños en las hojas. Y bueno, y que ataques fuertes son los daños que están en los tubérculos. Y es el gusano blanco. El promedio de daño de la cosecha es de 16 a 45% con uso de insecticidas. En ataques fuertes, en realidad, esos son los daños que ocasiona el gorgojo de los Andes o el gusano blanco. Están presentes desde los 2.800 a 4.200 metros sobre el nivel del mar en toda la región andina. Son 14 especies pertenecientes a 3 géneros. Esta es una plaga también muy dañina que nos está causando muchos daños en Perú. Ahora, acá hago un ligero resumen de las principales plagas de la papa en los países tropicales que ya les dije, que están a nivel de varios países del mundo, ¿no? Incluyendo nuestro Perú, ¿no? Acá vemos la polilla de la papa, que es la primera, luego gorgojos de los Andes, que también les mencioné, la mosca minadora, ¿no? Y también es la polilla saltona, ¿ya? Y también tenemos los áfidos que son tan pequeñitos, ¿ya? Entonces, así por el estilo, hay muchas plagas, pero estas son las principales y no debemos hacer estudios solamente en forma aislada, sino en forma general. Vamos a tener que hacer un estudio multidisciplinario, donde también, como ya les decía, se incluya a los entomólogos, fitopatólogos, sociólogos, agrónomos, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario para poder afrontar esta crisis que nos atenta el cultivo de la papa y sobre todo la sostenibilidad del cultivo de la papa. Acá este es un cuadrito de pérdidas en rendimiento causadas por las plagas, enfermedades y malezas de varios cultivos. Acá podemos decir en papa, tenemos que las enfermedades causan pérdidas del 16.3%, ¿no? En el cultivo de la papa. Las plagas, casi igual, 16.1% de la producción. Malezas también disminuyen el rendimiento. Y en total, cuando hay una pérdida de 41.3% de pérdidas que ocasionan enfermedades, plagas y malezas en el cultivo de la papa. ¿Cuánto se ve afectado el agricultor, no? En la agricultura por estos problemas de enfermedades, plagas y malezas. Ahora, hay que pensar un poco en el uso
elevado de los plaguicidas, ¿no? Según la FAO, ¿no? En realidad es grave, es grave. Elevado uso de plaguicidas de las clases 1A y 1B, ¿no? Eso está en Perú, Ecuador y Nepal. Ya vamos a ver seguidamente cuáles son los que están en clase 1 y la clase 1A y 1B. Y que eso en realidad en el Ecuador, en Perú, en realidad estamos en un tremendo riesgo por usar esos insecticidas, esos plaguicidas que son altamente tóxicos. Bueno, en cuanto a plaguicidas, hay muy poca capacitación en el uso de plaguicidas, muy poca capacitación en lo que es el manejo integrado de plagas, que incluyen alternativas no químicas. No hay mucha capacitación, ¿no? Y que debemos priorizar esas actividades. Hay una escasa disponibilidad, calidad y uso de equipos de protección. A veces los agricultores, como vemos en la parte inferior, ellos aplican sin ninguna medida de protección, no usan guantes, no usan mascarilla. Vemos ahí la señora que está aplicando un insecticida, está aplicando con la mano, ¿no? Y eso no debe ser. También no hay capacitación, no hay algún servicio de colección de envases de plaguicidas. Ya donde se termina el plaguicida, ahí deja el agricultor, está botado por ahí y también es un riesgo de contaminación, las aguas, el medio ambiente. Bueno, en cuanto al costo de producción en el cultivo de papa, el costo de producción en realidad, el del 20 al 40% de los costos de producción son por el uso de plaguicidas en el cultivo de la papa. Fíjense, cuánto de su economía el agricultor utiliza para poder hacer control de esos problemas en el cultivo de la papa. El uso de los insecticidas, lo que estaba mencionando de clase 1 y 1B, 1A y 1B en el Perú. Vemos acá que se ha tomado como un ejemplo nomás, Cañete, Huancayo, San Martín y Puno, ¿no? ¿Y cuáles son los productos, los pesticidas que están utilizando? Son los metamidofos, carbofurán, erifampos, metonil, metacistos, metamidofos, pitonil, y así, ¿no? Repetidos estos están. Bueno, ahora, ¿qué cosa dice acá la clasificación? ¿A dónde pertenece la categoría 1? Clasificación 1. Clasificación de riesgo usado. 1A, 1A. El 1A, calificado a los insecticidas con 1A, dice, está considerado extremadamente peligroso, ¿no? 1A. Y todos ellos usamos nosotros. Todos los que usamos está con 1A. Fíjense con rojo. Es el Aldicar. Está con rojo. Extremadamente peligroso. Y eso se utiliza mucho, mucho en Perú. 1B. 1B. Son todos altamente peligrosos. ¿Ya? Y vemos los que están con asteriscos, con los asteriscos verdes, ¿no? Eso dice con un asterisco uso bajo. Por ejemplo, acá el Metacixtos. Ya es baja toxicidad porque es un fungicida. Ya, luego tenemos acá de uso moderado. También tenemos con 3 asteriscos rojo. Ya tenemos bueno, ya estos ya no son, los que están con asterisco no son ya muy peligrosos. Los que están categorizados con 1B y 1A, sí, son demasiado. Y eso es lo que todos nosotros estamos utilizando en Perú y Ecuador. Acá tanto las definiciones del MIP. ¿Qué cosa es el MIP? El MIP es el sistema de manejo de plagas
que en el contexto de la asociación del medio y la dinámica poblacional de las plagas, utiliza todas las técnicas y métodos adecuados de forma compatible, manteniendo las poblaciones nocivas a niveles por debajo de aquellos causantes de daño económico. También se define como una combinación de técnicas que, dando prioridad a métodos biológicos, biotecnológicos, mejoramiento genético, culturales y de cultivo, restringe el uso de plaguicidas químicos a un mínimo necesario. Principios del MIP. Entre ellos, dice que es un enfoque holístico, interdisciplinario, que considera las condiciones ecológicas y socioeconómicas de un lugar como una unidad y se esfuerza por mantener la productividad de los agroecosistemas sobre una base sostenible. Se enfoca en el control de daños causados por plagas, utilizando los factores naturales limitantes, prácticas culturales y el mejoramiento de plantas. Las medidas para el control de plagas consideran anticipadamente los impactos ecológicos, toxicológicos y económicos, dando preferencia a los métodos no químicos que a las aplicaciones de plaguicidas químicos. Esos debemos tener en cuenta para poder trabajar con conciencia lo que es el manejo integrado de las plagas. Acá, la biodiversidad funcional, ¿cómo utilizarlo? Se refiere, es es un extracto de lo que está haciendo el Centro Internacional de la Papa, ¿no? Por eso está ahí, ¿no? Son trabajos que ellos ya van trabajando con controladores biológicos. Y acá vemos que un control biológico clásico de Lidiomyces rudolfensis, ¿no? Son 3 que vemos acá, ya, los 3 insectos benéficos, ¿no? Que está solicitado por el Ministerio de Agricultura de Kenia, ¿no? Fíjense, ¿y nosotros qué hacemos nosotros? Hacemos un uso indiscriminado de los plaguicidas, estamos eliminando también a los insectos benéficos. Estos insectos benéficos son predadores de las posturas de estos insectos dañinos. Entonces, pero ya ellos están trabajando. A nosotros todavía nos falta tener conocimiento de eso y trabajar mucho, mucho para también hacer el control biológico en las plagas. Otra biodiversidad funcional también que está haciendo el Centro Internacional de la Papa, de controladores biológicos, ¿no? Y acá fíjense que es el Ministerio de Agricultura de Nepal que está solicitando, ¿no? Esos controladores que son Copidosoma, Orgillus, Apanteles, ya lo están solicitando Nepal, ¿no? Y como les repito, fíjense, son otros también ahí, son predadores o consumidores de las posturas de los insectos que son plagas en nuestro Perú. Bueno, eso sería en cuanto a lo que es el manejo, al manejo integrado que tenemos en realidad que unir esfuerzos y hacer manejo químico, cultural, pero un manejo químico racional, el cultural y también biológico, que están viendo los insectos útiles. Y también, bueno, y ahora quiero referirme a lo que es una partecita que es el manejo agroecológico del cultivo de la papa, que es lo que está haciendo y que también tuve la oportunidad de trabajar. Trabajar también. A ver, ¿me escucha? ¿Me están escuchando? Sí, sí, adelante, ingeniera. Ya, ya. Lo que les decía era el manejo agroecológico del cultivo de la papa. Es un trabajo que viene haciendo el MIDIS,
Ya, este trabajo lo viene haciendo el MIDIS con CODES a través del proyecto Chakra Emprendedora. ¿Y cómo lo hace él? Es un manejo que viene desde la preparación de los abonos, que es el compost. ¿Ya? Acá vemos una vista donde se está trasladando el estiércol para preparar el compost. Luego, en otro lado, estamos viendo que ya el estiércol ha sido depositado y se está aplicando agua con levadura y melaza a la compostera. ¿Para qué utilizamos la levadura? Estamos incorporando los microorganismos que van a descomponer la materia orgánica. Asimismo, la melaza también es un producto, ¿no? que va a ayudar a la propagación de los microorganismos y para descomponer la materia orgánica. También al otro lado, la estación Baños del Inca también viene preparando su compost, ¿no? Pero ya son a volúmenes mucho más grandes, ¿ya? Pero con la finalidad también de utilizar ya la materia orgánica que se produce ahí. Y acá vemos ya también que se está arando la chacra, sembrando la papa y la siembra de papa con los propios abonos que los agricultores están produciendo con el compost. Ya acá ya no hay uso de los fertilizantes químicos. Todo es orgánico o ecológico. Dentro de las prácticas agroecológicas en el manejo del cultivo de la papa, ya vemos acá, tal vez, vamos a ver acá, es la señora que está mostrando una hoja de tabaco, ya, y al frente tiene acá un batán para poder moler, ya la hoja del tabaco, luego esto, el extracto se aplica diluido en agua, se aplica para control de insectos en el follaje, que podría ser ya la papa. Entonces, es un buen producto que se utiliza para la papa y puede ser en fresco, sin fermentar. Seguidamente, se ve acá el agricultor, el beneficiario, ¿no? Que ya está preparando acá el biol. Son los depósitos o tanques de plástico con capacidad de 80 litros. Entonces, acá es donde ya se prepara el biol, que consiste en aplicar el estiércol fresco, las plantas con efectos repelentes, leche y, bueno, muchos productos que ya les voy a mostrar en otro cuadro adjunto. ¿No? Acá vienen también otro grupo de pequeñas niñas que también a veces los papás no están, pero ellos colaboran también para preparar lo que es el biol. Acá está mostrando la señora también ya el biol preparado, ya ella ya lo está cosechando el biol. ¿Ya? Otra señora que está mostrando ya su biol preparado, que está, ese biol ya se cosecha después de haber fermentado de 40 a 50 días de tiempo, ¿no? Y acá vamos a ver en la parte inferior que está la señora mostrando que la señora que estaba con el bebé estaba en su parcela de papa manejada ecológicamente. Y acá es el producto, seguido tenemos acá la señora que ya está mostrando, es la misma señora que está mostrando la cosecha de su parcela de papa, que es la papa Amarilis. Luego, seguidamente, tenemos otro agricultor también que tiene su papa Amarilis y acá el mismo que ha cosechado, también felices ya con la cosecha que han obtenido. Esa es la producción ecológica de lo que es la papa Amarilis. Los componentes del biol, entonces, en todos los componentes del biol, vemos acá que es, como les decía, acá es un cuadrito, ¿no? Bueno, se ha invertido, no sé cómo se invirtió, pero es agua, estiércol fresco, el agua son 40 litros, el estiércol fresco 4 kilogramos, las cáscaras de huevos es 1 kilogramo, luego tenemos la leche 5 litros, alfalfa, que son 4 kilogramos, ceniza, tenemos 2 kilogramos, la levadura, acá son gramos, son 50 gramos, la melaza son 2 kilogramos, el tabaco también va 2 kilogramos, luego el molle 2 kilogramos y el ajenjo 2 kilogramos. Bueno, eso es como referencia a algunas plantas con efectos repelentes que hay en la zona, pero pueden haber también en cualquier lugar otras plantas,
¿no? Que no necesariamente puede ser esta, porque de dónde va a conseguir, pero hay, y los agricultores conocen cuáles son las plantas con efectos repelentes que por ahí pueden haber, entonces se prepara. Esa es una referencia que es muy interesante para poder trabajar. Bueno, acá, en mi agricultora, que estamos ahí mostrando la papa amarilis, la papa ecológica. Y muchas gracias. Eso ha sido todo y por la paciencia, disculpen, en realidad que yo pensé que estaba bien, ya hubiéramos terminado y muchas gracias, eso es todo. Si hubiera alguna inquietud, estamos acá para atender o quizás en algún momento, como ya tienen ahí mi teléfono. Muchísimas gracias, ingeniera, por su brillante participación en este espacio académico. Le agradecemos infinitamente a nombre de quienes nos siguen, a nombre de los directivos del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Tenemos, a ver, dos preguntas que nos están haciendo llegar. Por favor, ingeniera, ¿Ya? el primero dice, en la sierra tenemos como principal problema de plagas el gusano de papa. Eh, ¿Cuál sería el mejor control eh, para aplacar esta plaga? Ya. Nos estamos refiriendo a lo que es el gusano blanco, que es el gorgojo de los Andes. En realidad es una plaga que está causando mucho daño, ¿no? Y como ya les repito, en estos momentos en realidad hay varias prácticas que nosotros debemos ponerlo en uso, ¿no? Una de ellas es la rotación de los cultivos. ¿Y por qué nosotros hemos dado lugar a que esta plaga se incremente? ¿Por qué? Porque por el uso indiscriminado de los insecticidas o plaguicidas, que se han eliminado los predatores o los insectos benéficos. Como ya les mostré, que en otros países como Nepal, que están pidiendo al Centro Internacional de la Papa esos insectos, porque ya ellos tampoco quieren ya hacer uso de los insecticidas. Pero nosotros tenemos que por lo menos ahora ir disminuyendo el uso de los insecticidas, pero no solamente eso, sino las prácticas, las medidas de control cultural, que podría ser la rotación de los cultivos, elegir los campos, en realidad que a veces ya por la población que cada vez se incrementa, no podemos hacer tanto la rotación de los cultivos, ¿no? O tener los terrenos en descanso, ¿ya? Pero por lo menos, en parte, tratar de todavía hacer uso, como les digo, de todas las prácticas de las medidas de control. Hacer un uso bajo ya de los insecticidas. Vemos ahí que estamos utilizando los insecticidas clase 1 y clase B. Ahora, la clase 1 es totalmente tóxico. No nos damos cuenta lo que nosotros estamos haciendo afectando al medio ambiente. ¿Por qué? Porque botamos los frascos por acá, por allá. Entonces, imagínense, hay tantas cosas. Una medida de control, y yo tuve la oportunidad de trabajar en coordinación con el Centro Internacional Papa, ellos lo que recomendaban era hacer, fíjese lo que hacían, hacer el recojo manual por las noches. Estaban practicando eso, porque los adultos salen al follaje, ellos lo consumen en la noche, no en el día. Entonces era el recojo manual. Pero ¿qué lo vamos a poder hacer nosotros? Pero solamente mi recomendación es la rotación de los cultivos. No sembrar papa sobre papa y en lo posible terrenos descansados por el momento. Y ir disminuyendo el uso de los insecticidas. Muchas veces se utiliza el insecticida hasta cuando ya la planta dejó de florear. Es grave, porque ahí ya a dónde está bajando está al tubérculo que nosotros lo consumimos. Entonces, por lo menos, ya disminuye. Si antes aplicaron 2 veces el insecticida, pues aplicarlo una vez. Así, poco a poco tenemos que ir tratando de informarnos hasta que tal vez en algún momento, digamos, vamos a hacer el control biológico utilizando ya los microorganismos que, no los microorganismos, sino los insectos benéficos que hoy he mostrado.
¿no? Que no estamos tan, miren, tenemos acá el Centro Internacional Papa, pero no le damos importancia. Pero tendrían que ser todas las medidas de control. Y es un trabajo, como les repito, multidisciplinario, sociológico. Tenemos que convencer a nuestros productores, porque ellos solamente lo ven en el insecticida. Yo trabajo en el INEA y tengo ahí las personas que están, trabajamos junto a él, no, que insecticida, no, que ellos y el insecticida. Entonces, eso sería mi recomendación, por lo menos disminuir. Gracias, ingeniera. Hay otra pregunta que nos escriben por aquí. Dice, ¿cómo podríamos controlar eficazmente a los virus que también atacan el cultivo de papa? Ah, eso es. Mire, es un problema. Los virus es un problema grave, en realidad. Ahora, ¿cómo vamos a controlar estos virus? Solamente haciendo, se lo sabe de repente. Optemos por hacer una selección, selección negativa selección negativa, selección positiva. La selección negativa con la eliminación de las plantas con síntomas de virus. Podría hacer eso. Si yo soy un agricultor que no tengo opción a comprar una semilla de calidad que es libre de virus, una semilla certificada, podría hacer eso, eliminar mis plantas con síntomas de virus. ¿Cuándo? Lo elimino, pues, tal vez al momento del deshiervo, porque si es al momento del aporte, ya tuberizó, ya se quedó el tubérculo, de nada me sirve. Entonces, ya quedaron los tubérculos. Entonces, podría ser una selección negativa en ese momento. Ahora, y para los que ya conocen, el uso de semilla certificada, el uso de semilla de calidad. Pero, ya, eso también va junto, mire, ve, si yo soy una persona que quiero hacer un manejo integrado de las plagas, ¿por qué no puedo preparar mi biol a base de tabaco? O puedo hacer mi extracto de tabaco, ¿ya? Y aplicar. ¿Para qué? Para los insectos portadores de los virus que son los áfidos. Yo tengo la gran experiencia de haber controlado áfidos solamente con extracto de tabaco. Entonces, que vaya pues de la mano. Ahí, pero y no es tan difícil. No, es el extracto de tabaco que uno puede moler pues una cierta cantidad, podría ser unos 200 gramos de tabaco, se lo muele, se lo cuela y se lo coloca en una mochila de 200 litros y se lo aplica, ¿no? Para mí es eso una forma de control. Como le digo, es un trabajo multidisciplinario que tenemos que hacer. Y la selección en campo. Eso sería, ingeniero, lo que podría contestar. Muchísimas gracias, ingeniera. Una vez más, le agradecemos a nombre de cada uno de los participantes y será en una otra oportunidad que estaremos nuevamente con ustedes. Muchas Muy gracias. bien, discúlpeme porque sabe que no estaba en un lugar, porque, bueno, en un lugar que yo podría manejar la máquina y yo hablaba y hablaba y hablaba y bueno, me disculpan también para otra oportunidad, esperamos también estar en coordinación porque, bueno, también estaba a través de la ingeniera Blanca que no sabía con quién comunicarme y